sé vosotros, pero ah, yo necesitaba una predicación como esta, necesitaba una reflexión así, llena de energía y llena además de actualidad, ¿sabes? Y llena de conceptos utilísimos y de conceptos que nos actualizan. Algo de lo que se ha hablado mucho. Y los que llevamos años en la iglesia hemos oído predicar muchas veces de la crisis final, de la preparación para la crisis final. Hemos leído algún libro que se titula así. Y es verdad, yo lo comparto con nuestro hermano el pastor Pedro Torres. Es verdad que en muchas ocasiones esa predicación ha derivado en temor, efectivamente en miedo a no estar a la altura, no estar preparada, no saber qué hacer, no saber cómo gestionar, ¿no?, las posibles señales que van llegando. De manera que un acercamiento como el de hoy a toda esta cuestión resulta extraordinariamente revelador, refrescante y también liberador. ¿Ah? Me encanta por dónde lo hemos llevado y yo creo que vamos a darle vueltas a esto desde una perspectiva también muy constructiva y que nos va a llevar a algunos destinos muy interesantes. Además, nos ha hecho el pastor unas cuantas preguntas muy directas y utilísimas, ¿eh? ¿Estás preparado? ¿Te sientes preparado para el regreso de Jesús? ¿Te sientes preparado? ¿Crees que eres salvo ya? ¿Cuál es tu crisis final? ¿Estás preparado para vivir esa crisis final? ¡Wow! Pues me parece que tenemos deberes, ¿eh? Para seguir pensando, para seguir reflexionando sobre esto, si no lo habíamos hecho ya. Me ha encantado, me ha encantado. Estoy en este momento lleno de energía mental, ¿sabes? Dándole vueltas a todas estas cosas. Raúl, ¿cómo te sientes? Cuéntame y cuéntanos. Decía que me sentía identificado con él, porque yo también he tenido épocas de ese tipo, ¿no? De querer, de hacer una lista, o por lo menos aunque sea mental, ¿no? Y de ir tachando, ¿no? Tengo que mejorar esto, tengo que mejorar. Y tiene toda la razón en que al final terminas, pues, poniendo el foco en ti mismo, pensando que tú mismo tienes la capacidad y toda la habilidad para poder hacerte lo perfecto y necesario y todo lo necesario para estar apto en el día de la crisis final, pero con el tiempo te das cuenta de que eso no es así. Es decir, solo Dios es, cuando tú te pones en sus manos, el que me ha ido llevando a lo largo de los años por diferentes situaciones, llamémoslo pruebas, llamémoslo pues simplemente un entrenamiento que me ha ido formando y que yo ni siquiera, la verdad, tendría que ponerlo ahora mismo en un papel y decir, oye, pienso que he cambiado esto, porque no me doy ni cuenta, ¿eh? Lleva razón en que yo mismo no me doy ni cuenta. Es los demás los que se dan cuenta. Otra persona a la que te tiene que decir, oye, pues me parece que esto a lo largo de los años lo has cambiado, pero tú no eres consciente. Y eso es una realidad, ¿no? Por eso me he sentido muy identificado con él y también me ha parecido súper refrescante su mensaje. Porque me ha hecho reflexionar sobre algo que hace mucho tiempo no reflexionaba. Pues somos dos, ¿eh? Nos va a dar vueltas a la cabeza unas cuantas cosas que hemos oído esta mañana. Ha habido muchas frases estupendas. Richard, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha caído esto? Bien. Vamos a ver. No comparto todo lo que ha dicho Pedro, ¿eh? Ha habido cosas que no estoy de acuerdo con él, algunos matices, pero creo que son matices sobre algunas cuestiones. Sí que comparto con el hecho de que creo que le metemos miedo a la crisis final, cuando yo lo que veo es que quien tiene que tener miedo son aquellos que no esperan a Jesús. Aquellos que cuando vean venir a Jesús pedirán a las piedras y a las rocas caer sobre ellos, porque el pueblo de Dios estará allí esperando y estará diciendo, este es el día grande, el que hemos esperado, aquí viene nuestro Salvador. Pero también es cierto, y me gusta mucho, sí que comparto esto con él, que para prepararnos para ese tiempo especial, solo lo podemos hacer si me preparo día a día. Si cada día comparto tiempo con Jesús y voy luchando en esas crisis diarias, estaré preparado para mi crisis final, sea cual sea. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y a veces nos hemos centrado en ese periodo final y lo que tenemos que hacer es vivir el día a día con Jesús. Porque justo el mismo ejemplo lo ponía yo ayer con los jóvenes que tuvimos una charla. Nadie nos dice cuál es nuestro tiempo,
Si yo al salir me atropella un coche, se acabó mi tiempo. Jesús ya vino para mí. Estoy preparado en este momento, me siento salvo. Comparto con Pedro, todos deberíamos de sentirnos salvos. Porque la salvación no depende de mí, depende de Él. Depende de lo que Él ya ha hecho y de que yo lo acepte. No depende de mis méritos, sino de los suyos. Entonces, eso es algo que sí que debemos de tener claro. La salvación no es algo que nos permitamos el lujo de decir, no, yo no me siento seguro, porque entonces estoy dudando de lo que Él me ha dado. Es un regalo. Y la salvación es algo que no depende de mí. Jorge, ¿qué te parece? Yo creo que el miedo que se tiene frente a la inminencia, cada vez que se habla de la inminencia de la segunda venida de Cristo, es porque nosotros específicamente hemos crecido en un medio altamente legalista. Entonces, como consecuencia de ello, pues ese listón altísimo, imposible para el hombre, todos nos sentimos fuera de competencia, ¿no es cierto? Personalmente creo eso. Y un poco está marcado por mi propia experiencia personal. Yo nací y me crié del otro lado del charco. Allá quizá la iglesia a nivel mundial tiene matices, ¿eh? Pero yo creo que aquí también este mensaje es un poco, lo tenía en mente la palabra, es un poco controversial aún aquí. Yo no sé qué porcentaje de la iglesia lo va a aceptar así tan fácil, ¿no? Porque hay muchos que todavía piensan que nosotros tenemos que ayudar a Dios en el camino a la salvación. Yo recuerdo, para que entendáis, todo un sermón sobre lo que dijo Elena White respecto a que la salvación es como un bote con dos remos, uno es la fe y el otro las obras, desproporcionando y distorsionando totalmente lo que ella ha dicho, ¿no es cierto? Y es un problema recurrente, la mala utilización de los escritos de Elena White. Yo desde pequeño, yo me bauticé a los 12 años, para contextualizaros, mis padres entraron con la mochila de ex católicos. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Nuestra iglesia padece el síndrome de la multiculturalidad religiosa, porque muchos han entrado, como mis padres, con mochilas diferentes en el aspecto religioso. Entonces, yo me sentía solo, porque quien me guió, gracias a Dios, siempre en la idea esta de que solo somos salvos exclusivamente por el sacrificio de Cristo Jesús, y yo deposito mi verdadera fe en ello. Fue una lucha que él tuvo personal, mi padre, toda su vida. Si yo le pudiera contar, y yo crecí a la sombra de eso, ¿no? Entonces yo siempre me he sentido solo, muchas veces en ese aspecto, porque estaba siempre la recurrente discusión que podía llegar a ser incluso familiares secundarios, ¿no? De la obediencia. La obediencia tiene que ir paralela, la obediencia. Entonces, siempre crecí confundido, muchas veces me he sentido solo, pero con el tiempo llegué a madurar y entender que esta es una decisión personal entre Dios y yo, y me he ido aplacando más. Ya no me he puesto tanto en discusión con aquellos que no piensan exactamente igual, y trato de andar ese camino. Pero básicamente esta era tu pregunta, ¿cómo me siento yo? Me siento bien, porque ojalá yo y todos nosotros vayamos entrando en este camino, porque yo creo que muchas cosas serían totalmente diferentes para nuestra vida como individuos, pero no olvidemos que nosotros hemos sido llamados como pueblo, y también serían diferentes como pueblo, ¿no? Si ajustáramos nuestra visión al respecto. Pues ya tenemos al pastor Pedro Torres sentado. Encantada de saludarte, compañero. ¿Cómo estás? Pues, encantado de verte, aunque sea virtualmente, que hacía mucho tiempo que no hablaba contigo. ¿Qué tal? Pues un placer también poder compartir contigo en los próximos minutos. Tenemos un ratito todavía para poder charlar. Y bueno, estábamos comentando ahora nuestras primeras impresiones, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un tema que todavía, lo estábamos comentando ahora,
resulta controvertido. Pero también es verdad que podríamos, ¿no?, de vez en cuando hacer como hoy, hablar claro, quiero decir, lenguaje del siglo XXI, venga, y decirnos unas cuantas cosas que vienen en la Biblia, ¿no? Yo te agradezco que me hayas recordado que también es uno de mis textos preferidos. A mí me encanta este texto, me ha dado mucha paz y mucha calma. Esto de, tranquila, Esther, que no vas a ser tentada más de lo que puedas soportar. Tranquila, porque con la prueba también va a venir la salida, pero calma, Dios conoce tus límites y no te va a poner nunca fuera de tus límites. Pase lo que pase, te dará salida, te dará ayuda para poder soportarlo. Esto me ha ayudado mucho y me ha dado mucha calma y mucha tranquilidad. Porque sabes una cosa, compi, también creo que sobran mensajes de miedo. Y es una pregunta que te quiero lanzar y que lanzaría también a los compañeros para que la vayamos comentando. ¿Por qué dedicamos tanto tiempo al evangelio del miedo? O a buscar mensajes que den miedo. ¿Por qué se habla de Daniel y Apocalipsis desde una perspectiva de temor, de dar miedo, en vez de hablar de liberación, de salvación, de calma y de tranquilidad, como has hecho tú esta mañana? ¿A qué se debe? Yo creo que se debe a nuestra propia, ¿cómo te diría yo? A ver si encuentro la palabra. A nuestro propio, me salen todas menos en español, disculpad, complejo. Tenemos complejo de querer saber mucho y de querer hacer y de ocultar nuestros miedos. Y la única forma de ocultar nuestros miedos es dar miedo. Yo creo que es un instinto natural, ¿no? Y lo podemos ver en los animales. Un perro ataca cuando se siente agredido. Y nosotros a veces somos perros teológicos. Perdona que hable así de fuerte. Y queremos dar miedo a los demás para olvidarnos de nuestras propias inseguridades. Cuando en realidad eso lo que nos tendría es que llevar a la reflexión personal y de encontrar esa solución de poner en armonía ese Dios de amor que nos enamoró cuando el día de nuestro bautismo, con ese Dios que viene a rescatarnos y que viene a buscarnos. Y parece que es un Dios esquizofrénico, cuando en realidad no es así. Yo creo que responde a un miedo personal y a una inmadurez espiritual. Eso sería en resumen, ¿no? Podríamos profundizar muchísimo más. Antes de dar paso a los compañeros, quiero agradecerte también algo que me parece muy interesante, y es que has señalado claramente la diferencia entre señal y condición. Por supuesto. Es a la hora de acercarnos también al texto bíblico y de explicar lo que pasa y lo que va a pasar, ¿no? Sí, yo a veces pongo el ejemplo de la gente que dice, es que el día que caigas enfermo tendrás fiebre, y nos pasamos todo el día con el termómetro a ver pendientes de cómo vamos a tener fiebre, cuándo vamos a tener fiebre, cuándo vamos a tener fiebre, y nos enclaustramos, nos metemos en una burbuja y resulta que nunca sales a la calle, por lo tanto nunca te contaminarás del virus, por lo tanto nunca tendrás fiebre. No creo que sea el mejor ejemplo, pero creo que ilustra el procedimiento y el proceso, ¿no? de que en realidad todo lo que se profetiza que tiene que ocurrir solo ocurrirá cuando salgamos de nuestra burbuja, empecemos a predicar, empecemos a testimoniar, a hablar a la gente de Dios. Entonces es cuando ahí se dará el movimiento, cuando el auto empezará, como he dicho en el sermón, empezará a avanzar, y entonces sí, las señales empezarán a llegar, ¿vale? Las verdaderas. Pero mientras estemos solamente pendientes de las señales, el coche está en punto muerto y no arranca y no avanza. Y eso depende de nosotros. Es así de sencillo. O sea, la última profecía de tiempo termina, como muchos saben ya, en 1844. Me imagino que esto lo habéis hablado algunas veces. Y después no hay ninguna así de fecha, porque depende exclusivamente de nosotros. Dios nos dijo, a partir de este momento histórico, la pelota está sobre vuestro tejado. Y depende de vosotros. Cuando os pongáis en marcha, pues vendréis a mi encuentro. Creo que es la mejor manera de explicar lo que está ocurriendo. Y a mí, perdóname que me salga un poquito, pero luego volvemos si quieres, lo que me da muchísima pena, y le he pedido a Dios perdón 1000 veces, es por haberle robado tiempo. ¿Y a qué me refiero yo con haberle robado tiempo? Me refiero a todas las horas que yo he dedicado en mi vida de juventud y más tarde a dedicarme a elucubrar con fechas y interpretaciones estrambóticas de la profecía, y ese es tiempo que yo he robado a Dios, porque es Dios el que me da el tiempo de mi vida, el que me la regala, de haber hecho lo que Él realmente me llama, de aprender a dar estudios bíblicos, de conocerlo profundamente y de compartirlo con la gente que todavía no le conoce. Entonces, todo el tiempo que he dedicado a esas cosas, y yo se lo digo a la gente, las horas que dedicáis en YouTube a ver según qué vídeos de gente que pone estas historias, estas interpretaciones raras, es tiempo que no estáis invirtiendo en hacer lo que Dios nos pide hacer en Mateo 24:14. Y no sé si somos conscientes de que estamos robando tiempo. Compañeros, tenéis a Pedro también ahí al lado. Raúl, Richard.
Bueno, yo te quería plantear que, bueno, respecto a lo que los adventistas entendemos, o siempre hemos dicho, ¿no? La venida de Jesús es inminente, inminente. Esa palabra inminencia no nos está haciendo un poco de daño, ¿consideras? Porque realmente pasan los días, pasan los meses, pasan los años, pero no nos está haciendo un poco de daño en cuanto a que nos desesperamos o... ¿Qué piensas? Te lo explico de una forma muy sencilla. Siempre hablamos de que tenemos que creer en un Salvador personal. Esto nos lo han explicado desde que nos han dado estudios bíblicos, desde que hemos conocido la fe. Nos han presentado un Salvador personal. Alguien que no se preocupa del resto de la humanidad, excepto de ti. ¿Vale? Aunque sea un poco egoísta, pero es una realidad. O sea, tu relación personal con Jesús tiene que ser tan íntima y tan personal, tan tú a tú, que eso es lo que te lleva al convencimiento y a aceptar pues, bueno, el plan de la salvación, la vida eterna, lo que Él te regala, y a confiarle tu vida día a día. Pero cuando llegamos a la interpretación de la escatología bíblica, ¿vale? De profecías. La escatología no tiene por qué ser profética, porque hay textos escatológicos quiere decir todo lo que es referente al final de los tiempos. Ahí hemos perdido de vista al Dios personal. Y entonces entramos en una teorización de la teología social, que queremos ser alguien, queremos hacer cosas, como digo, estamos muy perdidos. Y si simplemente aplicamos el filtro del Dios personal, volvemos a recuperar la perspectiva y la altura correcta para entender a qué se refiere ese regreso inminente de Jesús. Y ese regreso inminente de Jesús es personal. No te tiene que preocupar el momento histórico. Que está bien que hagamos teología y que hagamos un estudio profético. Está bien, culturalmente hablando, desde el punto de vista de la cultura religiosa, es correcto. Pero personalmente, ¿qué te aporta? Tienes que entender que esa inminencia es personal. Y creo que lo he dicho en el culto a lo largo de la presentación, porque esa inminencia es en tu vida. Es no creo que es la mejor expresión, pero es una espada de Damocles que tenemos todos encima. En el momento que menos lo esperas, tu vida se acaba. Tu vida se acaba por, como he dicho antes, una enfermedad, un accidente, lo que sea, ¿vale? Y ahí está la inminencia. Pero eso se nos escapa, porque no nos damos cuenta de que la segunda idea tiene que ser personal. Para mí, hoy, si coincide que yo estoy vivo cuando Jesús regrese, bueno, entonces es un cambio de paradigma, es un cambio de vida, pero también es inminente. En cualquier caso, la inminencia está ahí. Pero yo prefiero tener una perspectiva personal de un Dios y Salvador personal y saber que Él viene a regresar, que regresa a buscarme a mí. Y en el momento en el que yo, como el que no, si alguien nos está viendo y no conoce esto, que pida el estudio bíblico sobre qué ocurre cuando morimos, ¿no? Cuando entramos en el sueño del reposo. Es una fracción de segundo, es un instante, es un abrir y cerrar de ojos. Hay que ir un coche, ¡pum!, y está ahí Jesús regresando para mí, y a lo mejor han pasado 1000 años. Esa es la inminencia. Y siempre será inminente, siempre será inminente. Yo no sé si eso de alguna manera responde. El problema es ese, que perdemos la perspectiva de un Dios personal. Nos ha hablado Pedro. Jorge, que tenga a mano ya. Sí. No sé si suena o no. Bueno, da igual, no dice a quién directo. Yo te oigo a ti. Nos has hablado acerca del problema de la autosuficiencia, ¿vale? Sí. Esa autosuficiencia que me aparta de Dios cuando yo me creo que puedo hacer las cosas tan bien y, como decías, puedo ser el defensor de la fe. Sí. Aquí solo hay un defensor de la fe. La indolencia es el otro problema, el que nos Correcto. lleva Correcto. bueno, Jesús lo hace todo, yo no tengo que hacer nada. Ha habido un punto, han echado aquí el programa un momento, ha echado chispas que a mí me gustaría que aclararas, porque ha habido un momento que has dicho Jesús va a salvar a los pecadores. Vino a salvar a los pecadores. Vale, claro. Pero el texto dice que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Entonces, yo cuando miro a Jesús, yo me siento pecador. Correcto. Vale. Pero si yo era adúltero, no puedo seguir viviendo como adúltero. Jesús tiene que cambiar mi vida. Si yo sigo haciendo las mismas cosas y Jesús no hace ningún cambio en mi vida, eso significa que hay algo que yo no estoy haciendo bien. Exacto. Explícanos esto, porque ha habido un momento que ha echado todo humo y yo creo que esto hay que dejarlo claro, porque pecadores somos. O sea, cuando yo me miro con Jesús, por más bien que intente hacer las cosas y por más que Él trabaje en mí, hay tal diferencia entre Él y yo, que pecador soy.
pero eso no significa que yo puedo conformarme y seguir haciendo las cosas mal bajo esa indolencia de cómo él me va a salvar. Correcto. Evidentemente ahí entramos en un tema, corro el riesgo de entrar en algo que no me gusta, ¿no? Y es en empezar, como digo yo, a usar las palabrotas teológicas adventistas. Me encanta cuando Esther se sonríe porque sabe lo que estoy diciendo. Hazlo sencillo porque esto no lo ven solo adventistas. Por eso, no, soy consciente de ello. Entonces, es algo muy sencillo. Yo me gusta hablar toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una novela. Y cuando digo una novela no me refiero a que sea un libro no histórico, me refiero a la narrativa, es una historia de amor. Y digo una novela en el sentido romántico, ¿eh? Hay alguien que se enamora de alguien y que en el principio de la relación le engaña, le es infiel, hay un divorcio, el otro viene, hace cosas increíbles para recuperar el amor de su amada, y al final de la historia, al final de la serie, ¿no? de la serie, de la novela, como digo yo, hay una boda, que es lo que estamos esperando, hay una boda, un reencuentro, una fiesta, y hay un final feliz. Entonces es una historia de amor, y el prisma de entender todo esto es justamente una relación de pareja. En el momento que yo entiendo que tengo que hacer cosas para ganarme el amor de mi esposa, hay una relación que está viciada, hay algo que no funciona. Y yo siempre pongo ese ejemplo. No se trata, yo no puedo ser indolente. Yo cuando le regalo un ramo de flores a mi esposa, bueno, la verdad es que nunca le regalo ramos de flores a mi esposa, yo le regalo otras cosas, pero valga el ejemplo, no lo hago para ganarme su cariño. Lo hago por algo muy sencillo, porque estoy enamorado hasta las trancas de ella. Estoy tan perdidamente enamorado de Susana que lo mínimo que puedo hacer es ofrecerle todos mis cariños, todos los piropos mañana, tarde y noche, que yo no sé cómo no se cansa de mí, porque ya digo, es que ya pierden valor los piropos de tantos que le doy al cabo del día. Y no lo hago para ganarme eso, sino porque estoy perdidamente enamorado de ella y me nace de dentro. Cuando uno tiene esa relación íntima con Jesús y entiende lo que significa que me ha salvado, ¿cómo puedo yo volver a hacer aquello que le ha ofendido a mi esposa? En este caso a mi esposo, que es Jesús. Entonces ahí te das cuenta de que el cambio nace de dentro, es cuando se cambia el corazón, cuando de ahí nacen las obras, como dice Jesús, ¿vale? Y es una consecuencia natural de un amor genuino, profundo, que no tiene parangón y que cambia tu existencia. No para, sino por. Exacto. Entonces no tienen nada que ver. Entonces ese es el problema. Yo tengo que hacer porque. Yo le digo, pues lo siento, no has entendido lo que es una relación de pareja. No estás enamorado o estás dudando del amor de tu pareja hacia ti, que eso es otra cosa. Entonces cuando yo creo que tengo que convencer a Dios es porque estoy dudando de su amor hacia mí, es porque no he entendido realmente todavía lo que es esa maravillosa gracia, que es lo que yo estaba diciendo en el sermón. No hemos comprado el producto y no estamos convencidos del producto, no lo podemos vender. Perdonadme que use a veces términos de marketing que no son muy teológicos, pero es que es así. Solamente cuando estás perdido dices, es que esto es lo mejor. Y además no creemos su palabra, porque cuando es un regalo... Es un regalo. Es un regalo. Exacto. Es un regalo. Entonces yo no soy salvo porque guardo el sábado. Es un regalo que me da antes de... Exacto. No me lo da porque yo he hecho lo que sea. Exacto. Vale. La gente nos dice, ¿cuántas veces, no? Pastores, el pastor adventista, es que vosotros sois unos legalistas, porque no coméis esto, guardáis el sábado, hacéis esto, hacéis lo otro, y habéis hecho una serie de historias. Y digo, es que no te has enterado. Es que si tu novia te dice, tío, yo quiero quedar contigo a tal día, a tal hora, tú haces lo que sea. Si estás enamorado de tu novia, haces lo que sea, pides permiso en el trabajo, te vas, te afeitas, te vas al peluquero, te compras una corbata, te perfumas y te presentas 10 minutos antes con una rosita, y si no te da tiempo se la compras al chino que va vendiendo en la calle. Pero haces lo que sea porque tu novia viene, aquella por la que pierdes las sandalias, y haces lo que sea. Y yo guardo el sábado por eso, no para ganarme nada, en absoluto. Y digo lo del guardar el sábado como todas las otras cosas por las que se nos identifica, ¿no? Como iglesia adventista, es que no tiene nada que ver. Y encima, para colmo, Dios me dice todo eso por mi bien. Si yo como ciertas cosas, o dejo de comer según que otras, encima voy a tener mejor salud, voy a vivir más años. Si es que, ¿qué más quieres? Efectivamente. Estamos fuera de tiempo ya prácticamente, así que os voy a pedir una mini reflexión para concluir a cada uno con qué os quedáis también del sermón de esta mañana de nuestro hermano Pedro. Jorge, no te hemos dado paso todavía, por si quieres hacer una matización también, algo de lo que nos ha comentado. No, en matización, y ya también doy mi reflexión final.
Yo creo que, hablando un poco lo que decía Raúl de la inminencia, a veces el problema es el tema de semántica. Yo no digo nada y me remito a lo que dice la palabra de Dios. De cualquier modo, queridos, no debéis olvidar que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No es que el Señor se retrase en cumplir lo prometido como algunos piensan, sino es que tiene paciencia para vosotros y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. Y luego insiste Pedro, en su segunda carta, dice: considerad que la paciencia de nuestro Señor es para todos nosotros salvación. Exacto. Dice más, ¿no? Pero un poco el tema pasa por ahí, en cuanto a la inminencia, ¿no? Y luego, yo creo que todos somos Pedro. Estoy hablando de mi experiencia personal. Y me refiero al Pedro, el Pedro que estaba en el bote y en medio de la tormenta ve a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Por qué es que desfallecemos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué es que a veces fracasamos y nos hundimos? Porque nos fijamos en nosotros. No nos fijamos en Jesús. Y no tenemos en cuenta la fe. A veces nos hemos pasado de rosca como pueblo que estudia y que lee, y acomodamos la Biblia a lo que nosotros le hacemos decir a la Biblia, lo que nosotros queremos o creemos, ¿no? E incluso con los textos de Elena G. de White se hace lo mismo. Ella misma escribió reiteradas veces que no autorizaba por eso a que se usen sus textos en los sermones, porque muchos hermanos lo que querían hacer, dice ella textualmente, es acomodar sus propias creencias para que éstas puedan ser dadas a los demás. Exacto. Yo creo que hay mucha sabiduría y hay que tener en cuenta eso. Y para finalizar, para mí es yo creo que muy sencillo el tema, la fe. Y fijaros, ¿por qué digo la fe? Porque Jesús hizo una pregunta que yo muy pocas veces he escuchado que se reflexione sobre la misma. Cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en ella? Yo me quedo con algunas preguntas que también nos hacía el pastor Pedro Torres. ¿Estás preparada? ¿Te sientes preparada para la crisis final? ¿Te sientes preparada para la venida de Jesús? ¿Te sientes salva? Y a partir de ahí, por cierto, ¿te inquieta participar de ese 0,3% de los que están ahí o estamos ahí? Yo no tengo dudas de que gracias a la tecnología moderna, si se puede viralizar cualquier chorrada, también se puede viralizar un buen mensaje de amor. Y ese es el mensaje que estamos llamados a dar. No el mensaje del temor, sino el mensaje del amor. Y Dios sabrá después cómo utiliza también aquello que nosotros podemos estar haciendo, pero al final es el que va a hacer que todo pueda llegar también a cualquier rincón y a cualquier parte. Tú haz tu parte y deja que Dios cumpla con la suya. Seguro que nos llevaremos unas cuantas sorpresas. Sí, nuestra crisis final y nuestro momento no llega antes, pero yo creo que el mensaje que nos has dejado hoy, Pedro, ha sido muy esperanzador y muy ilusionador también. Así que tranquilos estamos, porque salvos somos. Así que adelante, sigamos con el camino y sigamos adelante. Eso es. Raúl, cuéntanos. Bueno, a mí, entre muchas cosas del sermón, y te doy las gracias, Pedro, por este sermón, una de las cosas que me ha roto, por decir la que más, ha sido el final de las 10 vírgenes, ¿no? Porque tantas veces me he aproximado a leer esa parábola y nunca le había dado el sentido que tú le has dado, ¿no? Es más sencillo, por cierto. Y por eso me quedo con esa idea de que es más sencillo de lo que parece, sí, ¿no? Porque al final has introducido el tema de los hábitos dentro de lo que es la vida espiritual y lo que es sentirse preparado, ¿no? Si yo tengo los hábitos correctos, estoy preparado, ¿no? Y yo creo que me quedo con eso, ¿no? De decir, bueno, en mi caso personal, por ejemplo, los hábitos de antes no son los de ahora por las circunstancias de vida, pero el hecho de decir, bueno, Raúl, estás preparado por el hecho de que tienes estos hábitos que son correctos, de ponerte en la mano de Jesús, simplemente por ese sencillo gesto de ponerte en la mano de Jesús cada día. Exacto. Yo creo que es sencillo. Que es lo que más me llegó en este sermón. Sí. Yo siempre lo digo, disculpadme, a veces queremos acercarnos a la Biblia de una manera complicada, teológica, buscando, y está bien, a mí me gusta mucho entrar en la gramática hebrea y griega, y tengo muchos sermones muy profundos que, bueno, los hago sencillos, ¿no? Pero detrás hay todo un análisis, y cuando le das la vuelta como un calcetín al texto, por ejemplo, otro día hablaremos de que no hay 10 mandamientos, hay 10 promesas. Esther ya sabe de qué hablo, ¿verdad? que eso rompe la cabeza de cualquiera, ¿no? Pero Jesús predicaba a gente muy sencilla.
Y no es tan complicado. Y es preguntarse las cosas como un niño se las pregunta. ¿Y por qué? Y cuando tú te lo respondes como se lo explicarías a un niño, entiendes mejor las parábolas. Es así de sencillo. Perdón. Disculpa. No, claro. Por eso estás aquí, para matizar las cosas del sermón. Nada, yo termino con algo que es muy simple. Salvarse es muy sencillo. Sí. ¿Vale? Porque no depende de nosotros, depende de él. A mí no me preocupa el 0,2%. No, a mí tampoco. Porque con 12 personas movió el mundo, Sí, sí. porque quien lo mueve es él. Así que, en definitiva, consiste en que yo cada día me ponga en sus manos, que cada día cumpla con mi misión, y misión es ser testimonio para los demás de aquel de quien estoy enamorado, y el resto es cosa de él. Y cuando las cosas son de él y no son cosas mías, yo he hecho mi parte y él hará la suya. Sin duda, y déjame que haga una reflexión añadiendo lo que tú acabas de decir. Y yo sé que estamos fuera de tiempo, Esther, perdonadme, pero es muy sencillo. Cuando intentamos hacer nosotros, es decir, en el momento que dejamos de confiar en que el Señor hace lo que nosotros no podemos o se nos escapa y queremos acaparar esa parte, no sé si os dais cuenta de que estamos empezando a ocupar el lugar de Dios. Y si empezáis a analizar esto que acabo de decir, en el momento que empezamos a jugar el rol de Dios, que a Él le toca jugar y yo lo quiero jugar, porque no nos gusta cederle las riendas, estamos jugando un rol que no nos toca. Y lo voy a poner de una manera muy sencilla. Estoy empezando a jugar a ser Dios. Y en el momento que yo empiezo a jugar a ser Dios, estoy ocupando su lugar. Y en cuanto ocupo su lugar, os recuerdo, y recuerdo a cada oyente, que eso fue lo que llevó a un ángel llamado Lucifer a un problema muy grave. Estamos repitiendo el mismo error. En el momento que hacemos eso, estamos replicando un error muy grave, muy grave. Deja a Dios ser Dios y déjale que te eche una mano. A Él le toca hacer eso. Pues una idea estupenda para concluir, que Dios siga siendo Dios y nosotros dejemos que nos ayude, que nos salve, que nos cuide y que nos dé salida también a todas las preocupaciones que podamos tener. Pues la verdad que ha sido un placer poder compartir esta edición 367 de la Iglesia en Casa. Una vez más, esperamos que haya sido bendición para vosotros, como lo ha sido para nosotros también, el poder compartir todo esto. Agradecemos a Juan Luis que haya estado al frente del control para que todo funcione como funciona habitualmente. Hola, Juan Luis, Valeria, ahí están, haciendo que todo efectivamente funcione y que podamos llegar al final con bien y siempre gracias a la bendición de Dios. Pedro, encantada de poder compartir contigo esta ratito también, que Dios te siga bendiciendo en tu ministerio y en ese trabajo también de comunicador, que es algo estupendo también y algo que actualiza también el mensaje que estamos dando con las herramientas de las que ahora disponemos, así que adelante, ánimo y a seguir. Raúl, Richard, compañeros, gracias también, un placer, Jorge, por estar con nosotros y por disfrutar también de lo que compartimos. Os recordamos que la próxima semana, el próximo sábado, Dios mediante, volvemos a estar aquí a partir de las 10 en la Iglesia en Casa. Que Dios os bendiga. Feliz semana. Feliz semana. Chao.